junto uno al lado del otro y la golpeó a ella y ella perdió la vida en ese accidente. Y, y ahí estamos. Todos tenemos nuestras batallas, nuestras peleas, nuestras luchas, pero Dios no le falta a nadie. Y esa es la realidad que tenemos. En planes, estuve trabajando como capellán un año en el hospital Langer, en Chattanooga, y ahora estoy con planes a ver si puedo entrar a trabajar como pastor. Me siento todavía con ánimo, con fuerza, y eso es lo que deseo. Y tengo un hijo que es pastor en Singapur, de la iglesia adventista allá, estudió en Asia y ahora está trabajando como pastor, está casado. Eso es a grandes rasgos ahí la información más corta posible. Y le pido que oren por mí para que el Señor me siga ayudando y me siga fortaleciendo y me siga bendiciendo, aunque en realidad sus bendiciones nunca han faltado. Y hoy queremos aprovechar el tiempecito que tenemos, que no está ahí, como decimos, otro apretadito, pero quiero dejar. Ayer recuerden que cuando presentábamos los 7 minutos de oración, hablamos 1 minuto de alabanza, 1 minuto de gratitud, y hoy vamos a hablar de 2 minutos más, 1 minuto dedicado al perdón, es decir, a nosotros ponernos a cuenta con Dios, poder eh, colocar con Dios aquellas cosas que nosotros sabemos que nos hemos equivocado, si es específico. Yo de lo que estoy hablando es de la oración individual, la oración personal. Es decir, no estoy hablando de la oración en grupo, estoy hablando de la oración personal, esa íntima que yo tengo ahí en el rinconcito de mi casa, de mi cuarto, del lugar donde sea, de la oficina, porque a lo mejor no tengo casa, no sé, abajo del árbol, donde esté, donde quiera que sea, pero es esa oración personal a la que me refiero. Y el segundo elemento para el día de hoy es en cuanto a la dirección, es decir, pedir dirección a Dios de lo que voy a hacer, de lo que voy a emprender, de lo que voy a compartir con otra persona, de que pueda darme sabiduría a la hora de hacer cualquier cosa que pueda entrañar riesgos, que pueda entrañar dificultades. Es decir, eso, 1 minuto a cada uno y ya tenemos 4 minutos de oración. Los otros minutos lo vamos a ver en los 3 días que nos quedan y bueno, ya completaríamos los 7 minutos de oración. Mi interés solamente es que puedan tener al menos alguna herramienta para organizar a la hora de orar, porque a veces empezamos a orar, pero un poco que nos centramos o nos centramos demasiado en otras personas o nos centramos demasiado en nosotros, pero me gustaría que pudiéramos tener un ambiente más general en cuanto a la oración y eso también va a hacer que tengamos más tiempo con Dios. Vamos entonces a orar nuevamente para empezar lo que quiero compartir desde la palabra. Amante Padre, por favor, ahora necesitamos una vez más tu presencia. Que seas tú quien estés con nosotros, quien nos ayude y quien nos bendiga, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es oportuno que en medio de nuestras realidades, de nuestros momentos, sepamos que tú y yo tenemos un Dios que parece que tarda, pero su tiempo es perfecto. Y lo que quiero compartir es la historia que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos del 1 al 44. Es una historia muy conocida por nosotros, por eso no me voy a detener mucho y lo que voy a precisar algunas cosas en esta historia. Y el primer elemento que nosotros podemos tener en esta historia que estamos compartiendo es que Jesús no es indiferente. Jesús nunca es indiferente a nuestra realidad, a nuestro problema, a nuestra dificultad. Saben, a veces en nuestra vida espiritual creemos que Dios hasta se ha olvidado de nosotros, que Dios no se acuerda de nuestra realidad. Y si Dios tiene contado los pelos de nuestra, bueno, ya como ustedes ven, ya los míos están, no pasa mucho trabajo el Señor para contarlo porque son bien pocos. Pero el Señor tiene contado hasta los pelos de nuestra cabeza, los cabellos de nuestra cabeza. Entonces,
El Señor tiene todo y sabe todo. Nunca, nunca es indiferente. Y en esta historia que estamos compartiendo, usted ve que Él sabía lo que estaba pasando con Lázaro. Él conocía la realidad de Lázaro y sin embargo, Él se decide demorar 2 días más para llegar allí, a donde estaba Lázaro. Ya cuando llega, Lázaro había fallecido. Y mis hermanos, el amor no siempre se traduce en respuesta inmediata. Muchas veces se demora la respuesta. Dios sabe cuánto nosotros podemos eh, eh, tardar, cuánto nosotros podemos, no diría tardar, es incorrecto, cuánto nosotros podríamos aguantar o esperar. Y a veces en la desesperanza nosotros tomamos decisiones equivocadas. Por eso la palabra dice, en apuros, mas no desesperado. Cuando usted se desespera o yo me desespero, generalmente la decisión que tomo es equivocada y tengo más problemas todavía de los que ya tenía. Y en esta historia vemos que Marta y María, cuando están en la situación, lo que le mandan a decir es que si tú hubieras estado, él no hubiera muerto. Qué fuerte eso. Como no estuviste aquí, por eso murió. Y usted cuando lee todo este capítulo, y les invito a leer, si no lo ha leído, que pueda leerlo, porque es algo tan interesante que parece como que Jesús tardó en llegar al lugar. Mis hermanos, el Dios que tú y yo tenemos no tarda nunca. Él sabe cuándo es mejor. Y puedes decirme quizás en esta mañana, pastor, usted no sabe lo que está diciendo, usted no sabe lo que yo estoy pasando, como hace un momentico nombramos ahí con enfermos, personas que están en hospital, personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente, todas esas cosas. Yo de verdad que te doy la razón, yo no sé, pero también sé por mí cuánto tiempo a veces hay que esperar por Dios. Y esa sí la tengo clara. Y en esta mañana no permitamos que nada ni nadie quite de nosotros el gozo de la salvación con que Dios se demora. Dios no se demora. Y creo que como iglesia adventista sabemos que estamos viviendo ya el fin del tiempo, pero parece como que Dios, como que Jesús tarda su venida. No tarda su venida. Su tiempo es perfecto y Él sabe cuándo será. Lo segundo que quiero compartirles en esta historia es que Jesús públicamente, cuando usted allí lee los versículos 41 y 42, y es bien especial y se los quiero, en este caso sí se los quiero leer, versículos 41 y 42, voy a buscarlo acá, dice, entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de los que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Mis hermanos, nuestro testimonio, nuestra confianza en Dios debe ser absoluta. Que a veces es difícil, sí, a veces es difícil. Y a veces cuando tenemos encuentros con Jesús, le clamamos y no pasa absolutamente nada. Parece que no pasa nada. Dios continúa trabajando contigo, conmigo y con millones de personas en esta tierra. Pero Jesús tenía la seguridad, la confianza, una, que el Padre le escuchaba. Y públicamente expresó. ¿Y por qué le hago tanto énfasis en esto de públicamente? Sabes, a veces nosotros nos cuesta mucho trabajo orar públicamente. A veces nos es difícil orar cuando hay personas a nuestro alrededor. Y yo no estoy hablando de la oración en la iglesia. Estoy hablando de la oración cuando vas camino al trabajo, en la oración cuando te encuentras con alguien y está casi a tu lado y te plantea un problema y tú le dices, voy a orar por ti.
y no te detienes en ese momento para orar, para apartarte un poquito de la acera por donde vas y orar, porque a veces tenemos vergüenza, porque tenemos pena de eso. El Dios que conozco no tiene vergüenza de nosotros, no importa quiénes seamos. Y si Él no tiene vergüenza de nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a avergonzar de Dios con la grandeza y la majestad que tiene Dios? Con lo bueno, como decíamos hace un rato, y agradecido que estamos por las cosas que Él ha hecho, por las cosas que Él se ha manifestado, por la forma tan especial en que ha cuidado y nos ha protegido. Cuando escucho toda esta situación de, de las migraciones y todas estas cosas, igualmente la protección de nuestros hermanos, de las personas que están en esas situaciones, oremos especialmente y no importa en el lugar que lo hagamos, porque Dios no se avergüenza de nosotros. Y Jesús tuvo la confianza, Jesús tuvo la tranquilidad, la seguridad de que el Padre le iba a contestar. Y Jesús ora antes de que Lázaro salga de allí donde estaba. Y llevaba 4 días allí. Ya pienso que ya lo menos que se imaginaba. Y cuando usted lee el relato, usted se va a compartir por amor al tiempo, no vamos a detenernos. Que María sí le entiende y Marta de que sí, que él va a resucitar, pero no entienden que lo que iba a hacer Jesús era en ese momento, que él iba a cambiar la realidad en ese momento. Mi hermano, la oración pública de Jesús nos dice cuando nos conectamos como iglesia que este era el anticipo de la resurrección final. Era Jesús dando la certeza de que un día, y quizás en ese día, tú ahora puedes estar pensando en papi, en mami, en un hermano, en un amigo, en una familia. Yo estoy pensando en mi esposa, en mi papá, y así en muchas personas que a lo largo del ministerio he compartido con ellos el mensaje y hoy descansan en el Señor. En medio de toda esa realidad, lo que Jesús estaba diciendo, hoy estoy levantando a Lázaro, pero un día voy a levantar a todo aquel que ha creído y ha confiado en mí. Porque, mis hermanos, la realidad, y eso lo podemos leer en primera hasta los de las Tesalonicenses 4, ay, enredé con esa palabra, y la tumba no tiene la última palabra. La esperanza es lo que tiene la última palabra. La confianza en Dios es lo que tiene la última palabra. Y esa es la palabra que para mí cuenta. Y lo tercero que quiero compartir en esta mañana es que ellos estaban pidiendo por sanidad, pero en camino venía un milagro mayor. Sabes, a veces le oramos al Señor por, no sé, que el Señor nos dé una bicicleta y el Señor nos regala un carro. Porque ese es el Dios que tú y yo tenemos. Dios muchas veces supera nuestras expectativas y si yo ahora le diera la oportunidad a ustedes de pensar y poder ustedes compartir algún momento en que Dios superó la expectativa de lo que ustedes necesitaban o de lo que yo necesitaba. Nos podríamos pasar aquí, no sé, horas narrando historias cada uno. A veces nosotros le decimos, Señor, ¿tú crees que sea posible que pueda yo encontrar $100 para poder pagar a esto, pagar a aquello? Y Dios se aparece con que alguien viene y te regala 500. Porque Dios sabe que también lo que necesitaba no eran 100, que lo necesitaba era 500. Y esa es la realidad de nuestra vida. Dios siempre nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Y en este caso no fue la excepción. Ellos pidieron por sanidad y finalmente la sanidad no aconteció. Y cuando pensaron que ya todo estaba perdido, Dios ofreció resurrección. Dios les dio algo mayor. Yo no sé lo que Dios te tiene preparado o preparada, no tengo ni idea en ese sentido. Lo que sí sé que el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana sigue siendo el mismo. Es inmutable, no cambia. Y como no cambia, la realidad es que en medio de todas esas
dificultades, en medio de todos esos problemas, en medio de esto que ahora estamos nosotros, que hoy 5 de la mañana estamos aquí orando y clamando a Dios por todos esos problemas. Dios siempre tiene mejores cosas para nosotros. Y como decía algunos, ahora no recuerdo en específico, cuando buscamos a Dios y hacemos de Él lo primero, dice en Mateo 6:33, que dice que cuando le buscamos a Él primeramente, dice que Él va a añadir todas las cosas. No sé lo que Dios tiene que añadir a tu vida, lo que tiene que añadir a tu familia, no sé, pero sea lo que sea, Él lo va a hacer, porque Él está todo el tiempo a nuestro lado. Mis hermanos, Dios no solo sana enfermedades temporales, Dios nos está preparando también para la resurrección eterna. Dios nos está diciendo que Él sigue siendo Dios, que aun cuando parece que todo está por irse, que todo está por desaparecer, que todo está porque no hay esperanza, Él sigue siendo la esperanza. Por eso mi llamado en esta mañana es que, por favor, en medio de todo lo que está aconteciendo, confía en el Señor y confía aunque parezca que es tarde. Confía aunque parezca que ya Dios se ha olvidado de ti. Confía aunque vengan personas a tu alrededor y te digan en ese Dios en el que tú crees, ya, eso es por gusto, ya no va a pasar nada, ya no va a... No, todavía hay Dios en Israel. Y en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras realidades, que cada uno de nosotros las conoce, Él sigue estando ahí. Sigue extendiendo su mano porque la mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Jehová se extiende y se extiende y se extiende y toca y sana, restaura, cambia, ofrece todo, que no es como nosotros queremos, sí. Tienes toda la razón del mundo. Es como Él quiere, pero eso que Él quiere siempre es lo mejor para nosotros. Yo no te puedo explicar cómo, porque estoy viviendo también mi experiencia, pero lo que sí sé es que lo que Dios permite por alguna razón es. Y en medio de todas esas realidades que vivamos, alcemos los ojos al cielo y no miremos solamente las pérdidas, no miremos los errores que hemos cometido, no miremos las veces que Dios, entre comillas, nos ha dicho que no. Miremos las promesas de Dios. Y son más de 3,000 promesas suficientes para creer y saber que Dios sigue a tu lado, que Dios sigue a mi lado y que Dios se mantendrá a nuestro lado. Que hoy, al andar en este día, al empezar en este día, recordemos que como mismo Él un día levantó a Lázaro y después Lázaro finalmente murió, un día va a venir a esta tierra no para levantarnos para un día, aquellos que hayan muerto, sino para levantarlos para siempre y vivir con Él por la eternidad. Parece que Dios se tarda, pero no se tarda, es su tiempo. Que Dios les bendiga. Oro ahora, mi hermano. Sí, pastor. Ok. Voy a poner el canto, pastor, antes que ore. Ok. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha,
Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Amén. Oremos. Amante Padre, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por las 32 personas que estuvieron o que estuvimos conectados contigo. También sabes que hay otros que quizás no lo pueden hacer por problemas de tecnología, por mil cosas, pero que hasta ellos llegue tu bendición, porque eres tú el que conoce los corazones. Mira cuántas personas hoy están clamando por diferentes, por familias, por amigos, por conocidos, por realidades que están viviendo. Pero Señor, que en medio de todas esas cosas, hoy nosotros podamos una vez más saber de que tú nunca tardas, de que tu tiempo es perfecto y de que tú has provisto para nosotros no un día de vida, no 10 días. Tú has provisto, Señor, la eternidad para cada uno de nosotros. Mientras llega ese momento, ayúdanos a mantenernos de tu lado, que el día de hoy pueda ser un día de victoria en medio de tantas dificultades, pero el saber que tú nos acompañas, el saber que Dios sigue siendo Dios, es suficiente para marchar, para hacer y para continuar a tu lado. Gracias por esta oportunidad, Señor, de abrir tu palabra y sobre todo de mencionarte y de hablar de tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén.